con mucho análisis, mucho recuerdo de lo que fue el legado ahora, podemos decir, del Papa Francisco, Soledad, y tenemos obviamente un programa preparado especial donde, entre otras cosas, además de nuestro equipo, nos acompaña Luis Rosales para ir desmenuzando un poco lo que ha sido el derrotero del Papa Francisco. Hola Luis, gracias por venir. Gracias, Sole. Bueno, impacto mundial por esta noticia y muy especialmente un impacto argentino, ¿no? Un impacto argentino. Francisco se puede ir en paz, tranquilo, porque cumplió su legado. Apenas asumió, a mí me encargaron desde los Estados Unidos de escribir esta biografía de Francisco en inglés, que fue la más vendida en los Estados Unidos. Sí, ahí la estamos viendo. Francis, un papa para nuestro tiempo. A Pope for our time, un papa para nuestro tiempo. Y ahí hacíamos algunos pronósticos que más o menos se cumplieron, te diría. Por eso yo te puedo decir que Francisco se fue en paz, tranquilo, con el legado cumplido. Si vos tenés la posibilidad de recorrer los jardines vaticanos, ahí te vas a dar cuenta lo importante que son los legados históricos de los papas. A ver, vamos con eso, es bastante simbólico. Mira, los jardines vaticanos son bastante más chicos que los de Versalles o los de los palacios papales. Y ahí compiten por monumentos, pequeñas placas, esculturas, 400 y algo papas de la historia. Están ahí. Es decir, Francisco competía con los otros 400 papas de la historia de la Iglesia Católica. Es impresionante. Entonces, ahí está, no sé, la placa que dice Clemente algo, estoy inventando, el que firmó el Tratado de Tordesillas por el cual el mundo se dividió entre Portugal y España, otro que logró la paz entre ingleses y otro que coronó a Napoleón, otro que... Todos los papas son impresionantes, los legados han sido el centro del mundo. Entonces, ¿qué va a decir la placa de Francisco en ese jardín? Francisco, ¿el primer argentino? No, seguramente creo. no. ¿El primer jesuita? Puede ser, pero tiene que ver... hay más, ¿no, Luis? Digo, para recordarlo. Tiene que ver con, ¿sabes con qué? Con China. Francisco abrió la puerta de China a la Iglesia Católica, que es un legado que los jesuitas hace siglos estaban intentando hacerlo. Qué interesante. Vos sabés que había un jesuita, se llamaba Matteo Ricci, en el siglo XV, que estuvo a punto, integró la corte del emperador chino y estuvo a punto de conseguir convertir al emperador chino al cristianismo, al catolicismo. Así como 1500 años antes habían convertido al emperador romano. Y eso cambió la historia de la Iglesia para siempre. ¿Y cómo lo hizo Francisco? Bueno, Francisco en el año 18, calladito porque es un tema polémico, yo te lo voy a contar, firmó un concordato, acuerdo significa concordato, concordia, entre el Vaticano y el Partido Comunista Chino. Porque en realidad es el gobierno de China, el Partido Comunista. Suena raro. Por el cual el Partido Comunista o el gobierno de China autoriza a la Iglesia Católica, se ponen de acuerdo en cómo elegir a los obispos y la autoriza a funcionar en la inmensidad de China. China, los 1.600 millones de chinos, es uno de los, yo te diría, de los campos más fértiles para religión porque no tiene religión. No hay religión. Para que crezca una religión. Entonces, Francisco, el jesuita Francisco, consiguió por primera vez, después de 500 años, con la sangre en el ojo de los jesuitas por no haber conseguido convertir al emperador chino en aquella época, consiguió abrir las puertas de China a la Iglesia Católica en forma casi oficial. Casi oficial. Esto que vos mencionás, la verdad que no lo tenía en cuenta y es enorme. Es enorme, enorme. Por eso... En un momento donde la Iglesia Católica, o sea, en años donde la Iglesia Católica tuvo una gran crisis, tuvo que volver, por eso el viaje a Brasil en su momento, el viaje a Latinoamérica, meterse con la gente, una cercanía, un estilo cercano para que justamente vuelva la gente a sentir... Un territorio que había perdido, con nuevas religiones. A sentir esa cercanía y esa pertenencia a la Iglesia. Otras variantes del cristianismo que habían avanzado. Bergoglio se encontró, al convertirse en Francisco, con un escenario complejo, que no era el más fácil para la Iglesia Católica. Los casos de pedofilia, los juicios, cosas, ¿no? Las denuncias. A ver, si vos sintetizás en el mundo de la Iglesia Católica, ¿cómo es? Mira, Europa es el pasado. Los museos, los techos decorados. Ahora, la historia. Los europeos están lejos de la religión, se están corriendo de la religión. Estados Unidos es la usina de plata de la Iglesia. Son el 5% de los fieles del mundo, pero aportan cerca del 50-60% de la riqueza de la Iglesia. Es impresionante lo que donan
los norteamericanos a las iglesias. África y América Latina el presente, donde crece la iglesia, y Asia el futuro. No hay duda que Asia es el futuro, porque ahí no hay... Hay 10 millones de católicos en toda la China, con 1.600 millones, 10 millones nada más. El campo fértil para crecer. Por eso la importancia de esto que acabas de mencionar, que para muchos pasó de largo. Así que yo te diría que Francisco se va tranquilo a la tumba. Contanos qué viene de ahora en más. Obviamente que estamos en un día en donde es asimilar la noticia, ver cómo también esto repercute directamente en Roma, pero ¿qué se viene de ahora en más? Porque es... hasta incluso la elección del nuevo Papa, hay todo un protocolo día a día. Bueno, lo que se viene, primero vamos a ser testigos nuevamente, que viste que a lo largo, los que estamos viejos ya lo hemos visto algunas veces antes. Para los más jóvenes va a ser tal vez la primera vez que vean la política en la más alta, no sé, expresión o definición, el cónclave. Claro. Cónclave con llave, cónclave. Se cierra. Con la clave. Y se encierran los cardenales menores de 80 años, y eso es clave, ya te voy a decir por qué, ya les voy a decir por qué. Y ahí empieza, yo te diría, la negociación política al más puro estilo de las series y las películas. De la rosca política. La rosca política. Como se ve en la película Cónclave. Como se ve en la película Cónclave. Tremenda. Exactamente, justo la película Cónclave, viste, muy oportuna. Seguramente va a tener revistas ahora de vuelta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digo, estuvo en un primer plano por los premios Oscar. Es lo que viene, un anticipo de lo que puede venir o lo que va por procedimiento venir, Soledad. Bueno, ¿y qué viene? Sí. Negociación y negociación. Ahora... Quédate ahí, espera. Dale, Quédate ahí, no. porque pensaba, Luis, ¿cómo imaginás que este Papa va a ser recordado a propósito de su estilo que mantuvo realmente y literalmente hasta el final, ¿no? Esto de la recomendación médica de no salir, evidentemente él ha querido atravesarlo de otra manera, transgresor en muchos aspectos. Bueno, hacía lío, como le recomendó a los jóvenes. Exacto. Claro. Bueno, ¿sabés qué? Argentino al fin también, ¿no? Sí, argentino al fin. Y Tano, una mezcla. Una mezcla de los... Una mezcla compleja, pero yo veía... estoy muy... Después de haber participado en la campaña de Trump el año pasado y todo eso, todo el tema del antisistemismo, ¿no? Fue el pionero en el antisistemismo, Bergoglio. Él pateó el tablero de la Romper curia. protocolos, decís. Basta. Sí, pero además cómo llegó. ¿Te acuerdas que fue sorpresivo absoluto cuando llegó? La elección del Papa es muy particular, no es una elección popular entre los católicos del mundo. Es una elección indirecta a través de los cardenales. Claro. Pero digo, pateó el tablero ahí también, porque vino del fin del mundo cuando nadie lo esperaba. Es decir, y además llegó a la curia romana, que hay, si hay sistema conservador en el mundo, es la curia romana que gobierna la Iglesia desde hace milenios, o un par de milenios por lo menos, o 1500 años. Bueno, él pateó el tablero ahí. Era un antisistémico. Los que están de moda ahora gobernando países... Pero mucho antes, pero o sea, por el 2023. El 2013. 2013. El 2013, 3 años antes que el primer Trump, el Trump 1, ya Bergoglio... O sea, cuando romper sistemas en ese momento no era lo que es ahora, que es más habitual. Claro, no era menos tan, en la Iglesia. No era tan habitual. Ahora, por supuesto, en la Iglesia siempre entienden que la frazada es corta, así que romper el sistema no implica romper la Iglesia. Claro. Implica calentar un poquito un lado, correr la frazada... Con estos límites. Bueno, pero fue muy importante, ¿no? Muchas cosas de este romper sistemas, sobre todo, digo, ha tenido una postura muy firme con el tema de las situaciones de abuso que se han ocultado durante tanto tiempo en la Iglesia Católica. Eso también es el legado, me parece, de Francisco, que uno destaca, que uno dice, bueno, que haya roto con todo en eso, que era romper con el silencio de alguna manera. Sí. Me parece que es un legado que va a ser difícil que alguien revierta el día de mañana. Exacto, ya no hay retroceso en eso, no hay retroceso. Y además es poner a la Iglesia en sintonía con el mundo en que vivimos. Ya ese tipo de cosas no se pueden ocultar, no se pueden meter bajo la alfombra. No hay cabida para eso en estos tiempos. Para nada. Un secretario de Francisco fue condenado por cuestiones vinculadas a la corrupción que el propio Francisco combatió permanentemente dentro de la Iglesia. No hubo mano para nadie, no hubo ayuda para nadie. No, y es más, les digo algo, a las 20 se va a conocer, a las 20 de Italia, a las 15 de acá, se va a conocer el motivo de su muerte y además también el testamento. Se está hablando en los diarios italianos de un derrame cerebral, lo que le habría producido la muerte a Francisco en la madrugada.
Qué importante Así esto que sumás, es Javier. importante. Bueno, Luis, sabemos que te tenés Sí, que me ir. tengo que ir, me tengo que ir, Puntuales lamentablemente. cumplimos con vos. Bueno, muchas gracias por venir. muchas gracias, al Gracias contrario, por un gran venir. gusto. Sí, Porque un nos gusto. vamos a ir directamente a Italia y vamos a agradecerle a Laura Grassi, que siempre desde Italia nos comparte las sensaciones de días importantes. Yo estoy segura, Tana, porque le decimos Tana, que este es un día realmente bisagra para Italia y para el mundo. ¿Cómo lo estás viviendo?